nos viene a la cabeza el nombre de la Shonen Jump. Y sobre todo quiero hacer hincapié no solo en las series que han hecho esto posible, sino también en cómo se ha desarrollado el contexto histórico, social y cultural en el que ha crecido la revista y las personas más importantes, fuera de, digamos, de los autores, que han hecho o que tuvieron esa visión para diferenciarse del resto de revistas. Y para todo ello nos tenemos que remontar al principio de todo, a los años 50-60, que es cuando empieza toda la cultura, digamos, del manga. Entonces, Shueisha, como la editorial que publica la revista, se separa de Shogakukan en los años 20. Pero no se separa de golpe, sino que en los años 20 Shueisha era como el sector que llevaba las revistas de entretenimiento de Shogakukan. Y empieza a separarse poco a poco en los años 20 y ya a finales de los años 40 se establece como empresa aparte, ¿no? Como ya empieza a hacer sus cosas por su cuenta sin tener a Shogakukan tan detrás. Por esta época ya empieza Tezuka a hacer sus cositas, ya el manga va cogiendo vidilla y empiezan las primeras revistas de manga, que suelen ser mensuales, con historias muy cortas o directamente las historias como tal, en cuentos pequeños. Y por este entonces Shueisha tiene la Ribbon y el Shonen Book. Entonces esto va muy despacito en los años 50 hasta que llegamos a los 60, en donde empiezan las revistas semanales. ¿Y por qué semanales si veníamos de revistas mensuales? Por una simple razón, y es que en Kodansha, que fueron de las primeras editoriales en empezar esto, vieron que en los 60, con la llegada de la televisión a Japón sobre todo, el entretenimiento y toda esta industria, había programación todo el día y se creaba contenido todo el día. Entonces los niños, los adultos, tenían todo el día nuevo contenido en la televisión, cosa que el manga no podía seguir ese ritmo como lo hacía en los años 50 con las publicaciones mensuales. Por eso, aunque de primeras vieron que iba a ser duro tener una revista semanal, todo el trabajo que llevaba para los autores, decidieron apostar por ello, porque si no veían que se iban a quedar detrás de la televisión como industria del entretenimiento, como competidor. Entonces, a finales de los 50, a principios de los 60, empieza la Shonen Magazine semanal y la Shonen Sunday semanal de Manor de Shogakukan, las dos editoriales más grandes por aquel entonces del mundo del entretenimiento, porque aparte del manga había un montón de revistas de entretenimiento, de moda, fotografía, deportes, entrevistas, estrellas de la televisión, etc. Bien, un poco más tarde aparece la Shonen King de Shonen Gajosa y Shueisha, por otro lado, empieza con la revista semanal Margaret de Shoujo. Aún no se lanza del todo, porque no tenía esa capacidad aún. Y a finales de los 60, Shueisha ya se decide y la revista que tenía, que era el Shonen Book, la reconvierte a lo que ya empezamos a conocer como Shonen Jump. No se atrevió desde el principio, empezó con una revista que es publicada 2 veces al mes y luego ya viendo que no llegaba a sus competidores, la empezó a pasar semanal. Y junto a la Shonen Jump también salió por aquel entonces la Shonen Champion, que entonces tenemos estas 4 revistas que competían entre ellas para ver quién atrapaba más niños con sus series. ¿Y qué hace? Y claro, con 4 revistas que se publicaban todas las semanas, un día sí, cada día una revista, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo eres tú, digamos, la que los niños quieren ir a comprar todas y cada una de las semanas? Pues bien, Kodansha y Shogakukan y las otras 3 revistas tiraron por un modelo más tradicional de los años 50, utilizando a los autores ya conocidos de esa época o nuevos autores y se los pasaban entre revistas y revistas. Es decir, autores como Tezuka, Saito o Ishinomori iban a todas las revistas y hacían diferentes series en cada una de las revistas. Iban saltando. A lo que Shueisha y la Jump vieron que tenían que hacer algo diferente. Llegaban años tarde y tenían que hacer algo diferente, que llamase la atención, que los niños lo viesen y dijesen, quiero comprar esto por encima del otro. Y por lo tanto, se lanzaron a la aventura. Y con los editores, animando a los autores, con carta blanca, a hacer no lo que quisiesen, pero a llevar un poco el límite más allá de donde estaba ese momento el manga. Y en ese entonces nacen el primer
trío de grandes series de la Jump. Este trío fue el que definió, digamos, la esencia de la revista a principios de los años 70, con Chichi no Tamashii, con un autor ya por ese entonces renombrado, de Hiroshi Kaizuka, que era un shonen spokon de béisbol más tradicional, digamos, intentando atrapar ese deporte rey en Japón, que digamos que la Jump tuviese algo característico del manga, y Harenchi Gakuen, el primer manga de Go Nagai. Los editores llegaron a Go Nagai, un chaval con 23 años, y le dijeron: haz lo que quieras. Y Go Nagai, que tenía la cabeza de otro mundo, dijo: pues muy bien. Y nos trajo una serie erótica en los años 70 que levantó todo tipo de protestas. Los padres no querían que esto lo viesen sus hijos y consiguió lo que le pedían los editores: llamar la atención. Es decir, duró muy poquito porque tuvo muchísimas presiones para que la terminase por el tipo de contenido que publicaba, pero puso la Jump, digamos, ya un poco en el foco de, digamos, el día a día de que se estaba hablando, de que se estaba haciendo. Pero no fue hasta que vino Motomiya con Ipikigaki Daisho que la Jump, digamos, ya empezó a levantarse. Motomiya nos trajo una serie de acción ambientada en delincuentes que tanto a chicos como a chicas gustaba. Y sentó, digamos, la primera base de la Jump en cuanto al acercamiento al público femenino, porque hasta entonces estas revistas shonen solo miraban para los chicos, que durante estos años lo seguirán haciendo, pero ya empezaban a levantar, digamos, esa pasión o ese ganas de leer en chicas, sobre todo por el estilo de dibujo de este tipo de series. Y fue esta serie de Hiroshi Motomiya la que consiguió llevar a la Jump a la altura de las otras dos grandes revistas, de la Shonen Sunday y de la Shonen Magazine, llegando al 1 millón de lectores semanal. Es decir, cada semana 1 millón de personas compraba la Shonen Sunday, la Magazine o la Jump. Estamos hablando ya que la industria del manga ya empezaba a poder empezar a competir con otras industrias de revistas de entretenimiento o televisión. Y bien, nos centramos entonces en la primera mitad de los años 70, donde se empiezan a sentar las bases que definirán, digamos, por dónde tirarán la revista posteriori. Es decir, las series que inspirarán más tarde a otros autores y que mostrarán a los fans japoneses que va a demostrar la Shonen Jump, con el lema de esfuerzo, amistad y victoria. Este lema es algo muy recurrente en las series de la Shonen Jump, algo que los editores querían que todas las series de una forma u otra se viese reflejado y que es de alguna forma lo que cautiva a los lectores poco a poco en esta revista. Entonces aquí os he puesto un poco la línea del tiempo de estos años, donde hay ciertas series que ya nos dejan ver qué tipo de géneros, de historias van a ser las más populares en la Jump y por las que van a apostar. Y sobre todo una cosa es la apuesta de la Shonen Jump por la juventud, por los nuevos autores. Como podéis ver, muchos de estos autores están a sus primeros años de debut. Se anima mucho desde los editores jefe a apostar por un nuevo talento, cosa que en otras revistas no veían con tan buenos ojos, preferían seguir con autores ya conocidos. Y esto trajo un aire fresco en los años 70 a las revistas shonen manga. Bien, y una cosa que desde la Jump querían hacer ver, digamos, al resto de editores, es que ellos eran diferentes y por ello empezaron con un sistema de exclusividad de autores. Mientras que los autores en otras revistas saltaban entre ellas y podían tener más libertad para crear más historias fuera de sus revistas, la Jump le gustaba mantener a sus autores en la Jump y que sus siguientes series siguiesen en la revista, y por eso tenían contratos de exclusividad con la mayoría de autores. Y por eso muchos autores seguirán durante muchos años hasta que al final se cansen en la revista. Y bien, en estos años destacar la Mazinger Z, que fue el primer producto de cross-media de la Shonen Jump con la televisión, con el anime, algo que no gustó al principio a los editores porque no veían
como un manga de robots podía triunfar en manga, lo veían como una serie más anime, solamente anime, y por eso duró tan poquito en la Shonen Jump. Y luego, por ejemplo, una serie muy importante es Samurai Giants y Astro Kyudan, que llevaron, digamos, el béisbol y la acción a lo que más o poco conocemos hoy en día como estas series de acción que estiran la realidad, ¿no? Que parece que tienen superpoderes, pero no. Es decir, Astro Kyudan llevó la realidad al límite por entonces conocido, durante todo lo que dura la serie solo hay 3 partidos, de lo que duran y de los niveles astronómicos que llegan, y es también el ejemplo, y con esta serie la Jam entendió cómo conocer y cómo hablar con su público. La Jam hasta entonces tenía un sistema de encuestas en el que los lectores semana a semana enviaban a la revista lo que pensaban sobre sus series, y los editores pues leían poco a poco todos estos comentarios, y a partir de esos comentarios pues seguían forjando las series. Y con Astro Kyudan lo que pasó es que el escritor llegó a un punto en el que no sabía cómo seguir la serie. Había llegado tales niveles de fuera de la realidad que no sabía cómo seguir el partido, y se apoyaron en los propios lectores, en las ideas de los lectores, para terminar la serie. Porque ya el escritor estaba muy cansado de ya he destruido el campo con un meteorito, no sé qué puedo hacer. Y fue un poco la piedra que cimentó esa mentalidad de tenemos que leer los comentarios, tenemos que entender al lector lo que quiere y saber lo que quiere, no es simplemente ver, vale, la serie más popular es esta y esto es lo que funciona, no, por qué funciona, por qué al lector le gusta esta serie, qué no le gusta, y a partir de ahí forjar y ir construyendo la revista y todas las series a su alrededor. Bien, y también la Jam, aparte de crear estas series mega populares, por este entonces, en ese ánimo de crear algo diferente, tenemos por ejemplo Higashi no Gen, que aquí la conocemos como Pies Descalzos, la serie que trata sobre las bombas atómicas, que parece muy raro que se publique en una revista shonen, pero es por eso, porque buscaban algo diferente, que al final no funcionó muy bien porque el autor era muy crítico, intentó mostrar mucho la dureza y no le gustó a la Jam esto ni a muchos editores, entonces finalmente la tuvo que terminar años después en otras revistas. ¿Y qué está pasando en estos 5 años en Japón? Es decir, a la vez que todo la Jam, las otras revistas siguen moviéndose y la Jam sube muy rápido, encarándose ya como la primera revista, la revista más leída en Japón, y y durante estos años, a principios de los 70, sigue habiendo otras series fuera de la Jam que también van generando esa cultura del manga. Por ejemplo, tenemos Ashita no Joe, que fue el fenómeno más grande de por aquel entonces, en el que hasta hubo un funeral real por un personaje de la serie, y durante estos años termina. Go Nagai sale de la Jam a hacer Devilman. A mediados de los 70 empiezan los 7-Eleven, que parece que no, pero las tiendas de conveniencia luego jugarán un papel muy importante en la distribución de revistas. Y por ejemplo, en Tezuka tiene a Blackjack, o Cute Honey también en las revistas Champion. Es decir, a la vez que la Jam, otras revistas, otros apartados del manga van creando series sobre las que tendrán influencia estas sobre las que vendrán. Entonces, en la segunda mitad de los 70 y principios de los 80, la Jam va cogiendo ya carrerilla. Aquí empiezan a aparecer ya autores que marcarán época. Todavía a la Jam le queda mucho camino por recorrer, pero en esta primera etapa, no dorada, sino plateada, empiezan a surgir ya nombres que nos dejarán entrever qué se viene. Durante esta época, destacar sobre todo Kochikame, una serie que estuvo durante 40 años en la Shonen Jam. Se le llama Los Simpson de Japón porque es una serie que siempre está en el presente, que siempre trata temas reales con la comedia, escenas de acción, y es, digamos, la serie que tú siempre esperabas, porque ya terminó, en la Shonen Jam. Y sobre todo, destacar el debut
de Masami Kurumada con Rin Nikakero. Puede que fuera de Los Caballeros del Zodiaco es su serie menos conocida, pero quizás es mucho más importante que Los Caballeros del Zodiaco, ya que esta serie, tratando sobre boxeo, al final es la historia del hijo de un boxeador que quiere ser campeón mundial, junta un deporte otra vez con el realismo, con el hiperrealismo de que hablaba antes, llevando la acción a nuevos límites, pero sobre todo sin exagerar tanto la realidad, sin meter elementos tan alejados de nosotros como puede ser la caída de meteoritos, sino ya empieza a meter las primeras pinceladas de lo que son los movimientos de los personajes propios, con sus propios nombres, y este tipo de acción, este tipo de viñetas que influenciarán más tarde a otros autores en lo que es llevar la realidad de acción al siguiente nivel. Por otro lado, aparte de la acción, la Shonen Jump también se ha caracterizado por siempre tener series de comedia o románticas. Por este lado tenemos, por ejemplo, el debut de Hoso Shukasha con Cat's Eye, o arriba tenéis Masakatsura con Wingman, o sobre todo uno menos conocido, Higashi Eguchi con Suzume Pirates, que llevaba el deporte, usando también el deporte, lo juntaba con más el romance y el día a día, alejándose un poco de esa comedia gag, y siendo uno de los primeros en utilizar esa día a día y comedia más liviana para unirla con el deporte. Más tarde, a principios ya de los 80, tenemos, el primer fenómeno Jump, después de Rin Nikakero, con Oliver y Benji o Capitán Tsubasa de Yoichi Takahashi. Él fue una de las primeras series de la Jump que tuvo un impacto real en la sociedad japonesa. Fue una de las primeras series que los niños trasladaron a su día a día con una cantidad, a los pocos años, una cantidad de afiliaciones a equipos de fútbol que superaron todas las expectativas de los japoneses. Se habla de que hasta en las tiendas, a los pocos meses de su debut, se quedaron sin balones de fútbol, de los niños que fueron a comprarlos. Y también tuvo un impacto real ya fuera de la Shonen Jump, porque fue también una de las primeras series que marcó mucho a las chicas de ese momento, porque tuvo una fanbase femenina muy grande. Fue de las primeras series en ser conocida por esto, y hasta gente habla que fue una de las series que salvó, todo el círculo de doujinshis BL por aquel entonces, que estaba un poco en decadencia, y gracias a esta serie la Comiket y todos estos círculos de doujinshi duplicaron su asistencia y se multiplicaron por 2 a los pocos años. Es decir, que ya vamos viendo cómo esta serie y cómo esta revista va teniendo ese impacto cultural y social poco a poco, y por qué al final se va quedando en la retina de cada uno de los lectores la marca de la Shonen Jump. Y conforme avanzamos en el tiempo, a los finales de los 70, principios de los 80, van apareciendo también, otras series que van marcando también a la sociedad. Tenemos a Adachi con Touch, en los primeros de los 70 el boom de la comedia romántica con Yatsura, y por ejemplo, el principio de los 80 empiezan ya a proliferar las bandas, las bandas de moteros, un tema que en la Jump no se verá mucho, pero también va a impactar en el manga. Gundam a finales de los 70, que marca otro cambio totalmente radical en la cultura otaku, en este caso más pegado al anime. Y la Famicom, la consola Famicom, que luego tendrá su importancia en la segunda mitad de los 80, que es más importante de lo que creemos para la Shonen Jump. Y con esto llegamos a los 80. El año 83 se conoce ya como el inicio de la época dorada de la Shonen Jump. Oficialmente, los editores de la Shonen Jump es la única época que le han puesto un nombre, porque significó un antes y un después en Japón por muchas cosas. Y antes de llegar, como veis, la Shonen Jump ya en estos años se desmarca totalmente de sus competidores. Está solo en la cima. La Shonen Champion consigue hacerle un poco de sombra, pero rápidamente se cae. Lo que pasa es que en esos años no hay datos disponibles, pero rápidamente empieza a caer con el final de Blackjack. Ahí ya no consigue sacar nuevas series
que puedan competir, y durante esto la Shonen Magazine y la Sunday tampoco encuentran, aunque estaba Yatsura con Urusei Yatsura que a la Sunday le dio una nueva vida, no consiguió tanto, porque al final los niños en esa época no buscaban tanto la comedia romántica como su serie favorita. Y llegamos al 83, la época dorada. Esta época se conoce como el inicio del pico absoluto de la industria del manga en Japón, y todo inicia con Hokuto no Ken, con el puño de la estrella del norte. Esta serie fue, digamos, la primera que trajo una acción hiperrealista más brutal, sin llegar a extremos más gore, y que con otra ambientación en un mundo apocalíptico, y que chocó mucho al lector de entonces. No estaban acostumbrados a que la acción fuese tan bruta, tan explícita, y por eso causó el furor que causó en ese entonces. Pero realmente aunque históricamente o en la línea del tiempo empieza con Hokuto no Ken, realmente la época dorada empieza con el inicio de Dragon Ball. Akira Toriyama ya se había hecho un nombre gracias a Dr. Slump, que fue un absoluto pelotazo en ese momento. En 5 tomos ya la serie llegaba a las 2 millones de copias por tomo, siendo una de las más vendidas de la revista, y con un anime que lo veía absolutamente todo el mundo, con picos de hasta el 40% de audiencia en algunas semanas. Pero con Dragon Ball volvió a llevar, digamos, ese límite, ese techo, a otro nivel. Bien, Dragon Ball... es que ya no sé qué más decir de Dragon Ball que no hayáis visto, porque se ha hablado tanto de Dragon Ball que no sé por dónde empezar. Refrescó un poco la acción y la comedia de Toriyama, junto con la acción un poco más estilo Jackie Chan, lo juntó todo en crear un nuevo estilo de manga de acción y de aventuras. Aunque al principio era un poco más tirando a la comedia, más adelante los editores le dijeron a Toriyama que se mirase un poco en otra serie, para, digamos, cambiar la tónica, porque veían que ese tipo de serie era el que estaban triunfando en el género de acción. Y estoy hablando de Los Caballeros del Zodiaco, de Kurumada. Después de Rin Nikakero, Kurumada intentó hacer una obra muy a su estilo, que no triunfó nada, y se enfadó un poco con la gente y dijo, pues ahora voy a hacer algo que va a ser popular. Y porque lo digo yo. Y por eso empieza la serie de Caballeros del Zodiaco con un torneo, porque dijo, esto es popular, voy a empezar con esto. Por eso tiene un inicio un poco ahí que lo intenta llevar como puede. Entonces, la acción de Kurumada en Los Caballeros del Zodiaco, su forma de contarlas, las viñetas y todo, era lo que empezó a atraer a ese público fan de la acción, y fue el que hizo a los editores decirle a Toriyama, fíjate un poco en Caballeros del Zodiaco cómo está llevando la acción, para tú un poco llevar a esa epicidad de la que ya es más icónica Dragon Ball en la segunda parte. Y fue un poco el cambio que Dragon Ball metió más adelante y que luego el anime ha llevado. Y hay que tener en cuenta que junto Dragon Ball y Dr. Slandan, con su anime, hubo 20 años casi en los que siempre había un capítulo de algo de Toriyama en televisión. Es decir, 20 años durante que los niños tenían siempre algo de Toriyama, de sus bromas, de su acción, de su estilo de dibujo en la mente todas las semanas. Y por eso es el impacto que produce al final y esa influencia que tiene este autor tan grande en la sociedad japonesa, porque durante 20 años estar viendo no lo mismo, pero estar bebiendo del mismo estilo, de la misma forma de contar una historia, al final tiene que calar por algún lado. Y aparte, fuera de Japón, Dragon Ball el anime fue lo que llevó ya la marca Shonen Jump a la boca de todos. Es decir, ya tú buscabas algo y te fijabas, vale, me gusta Dragon Ball, es lo que yo conozco, ¿de dónde viene esto? Al final, fuera de Japón, ha sido la serie que ha puesto el origen del manga en la mente de todos. Y durante esta etapa, aparte de tener muchas series icónicas,
no voy a hablar de todas porque si no, no me da una hora. Una cosa que pasó en Japón, sobre todo en la industria del manga, por eso hablo del contexto, que facilitó, digamos, esa explosión de la Shonen Jump, es que los 80 fueron una época económicamente muy próspera en Japón. El milagro económico japonés llegaba y había mucho dinero por muchas partes. Había dinero y los japoneses gastaban mucho y era una economía de burbuja que seguía para adelante. En esta economía, en los 80, lo que estaba de moda, digamos, lo que las editoriales buscaban era sacar revistas o suplementos o todo tipo de contenido para la moda, para el entretenimiento, pero no de manga, ¿no? Es decir, revistas de moda, de entretenimiento, de entrevistas con estrellas, de deportes, es decir, otras cosas. En esto, Shueisha, digamos, que no que dejase de lado al departamento de la Shonen Jump y a otro, sino que les daba más carta blanca. No estaba tan fijada en que esto tiene que producir números, nada. Los editores en esa época tenían una libertad. Y en ese momento contaba Hiroki Goto, uno de los editores jefe, en la Jump eran todo hombres. Todo, desde editores hasta mangakas, asistentes, eran todo hombres. Y se creó un ambiente como de equipo de deporte, ¿no? Como equipo de béisbol, como equipo de fútbol, muy camaradas, y en el que todos intentaban ser el mejor. Todos los editores competían con ellos mismos y contra los demás de una forma amistosa como en un equipo de deportes, y se formó ese ambiente de competición que hacía que unos y otros sacaran el mejor partido a sus propios autores. Junto con esto hay que destacar sin duda la labor de... me he quedado... Perdón. De Kazuhiko Takarashima, el editor de Dragon Ball. Este señor tuvo la idea de acercar la Jump a los videojuegos. Aparte de llevar Dr. Stone en la primera mitad de Dragon Ball, este editor era muy fan de los videojuegos y en sus reuniones conocía a otros amantes de los videojuegos, de la industria de Nintendo y la Famicom, y decidió integrar esto en la Shonen Jump. El interés que había en los videojuegos en ese entonces en Japón era enorme, pero las revistas de manga no lo veían como un mercado posible, no sabían integrarlo. Y este señor lo que hizo fue hacer una columna en la Shonen Jump hablando de la Famicom y de los juegos y los juegos que venían, y haciendo regalos exclusivos, postales y entrevistas. Un absoluto éxito, es decir, la Shonen Jump nos parecía, eso tenía más éxito que muchas series en la Shonen Jump. La gente le encantó. A las propias compañías como Nintendo le concedían entrevistas de los juegos antes de que se publicasen para ver cómo funcionaban, todo el desarrollo, y a los niños les seguía gustando, y eso en los años 80 hizo que también la Jump consiguiese otro público que en teoría no iba a leer manga porque le gustaban los videojuegos, con lo cual se juntó ahí todo, digamos, lo necesario para hacer que la Shonen Jump llegase a donde llegó. Y por eso, por ejemplo, tenemos Dragon Quest, porque este señor era también amigo de los productores de Dragon Quest, y al final surgió esta idea de crear un manga de la franquicia sin ser una adaptación del videojuego. Todo esto empieza estoy hablando de los años 80, y en los 90 todo esto continúa, pero no de una forma tan acelerada como era los 80. Digamos que desde el 83 hasta el 90 fue la explosión, donde todo empezó a salir. A partir de los 90 se empieza a frenar todo un poco, y sobre todo porque ya se va viendo que algunas series van terminando. Y en los 90 todo parece que iba mejor con la llegada de Slam Dunk. Takehiko Inoue volvió a reproducir el impacto de Libre y Campeones en Japón con Slam Dunk, que hizo que un deporte que para entonces era casi amateur, muy poco conocido en Japón, se convirtiese en algo que todos los niños querían practicar. Fue otra de esas series que dejó un impacto real en la sociedad japonesa. Y esto llevó a la Shonen Jump a finales del año 94, principios del 95, en un número doble de la revista, a llegar a la friolera cantidad de 6,5 millones de copias en una semana, convirtiéndose en la revista en general, superando a periódicos, más leída de Japón durante un tiempo.
Es decir, esa es la magnitud a la que llegó la Shonen Jump. Este número está un poco infladete por la propia Shonen Jump, porque dijeron año nuevo, un número doble, pues vamos a hacer una cifra un poco más grande para conmemorar esto, y es digamos, la revista de los 6,5 millones. No he podido poner fotos, pero la podéis buscar en internet. Es una revista, la portada es muy mona, con peluches hechos a punto de cruz de las series que por aquel entonces estaban en serializaciones. Es muy bonita esa portada. Entonces, en los 90 parece que todo va a seguir para arriba, pero al final a mediados de los 90 terminan dos series clave, que son Dragon Ball y Slam Dunk. Terminan con... No era ni un año de diferencia entre las dos, lo que propició, digamos, un declive en la revista porque veían que no podían remontar, que ya habían llegado, que no salía nada nuevo que pudiese seguir atrayendo a tantos lectores como esa revista. A los pocos meses de que terminase Slam Dunk y al año y medio de que terminase Dragon Ball, la revista había perdido ya a 2 millones de lectores semanales. Es decir, fue un mazazo gordo para la revista, que por aquel entonces surgió Rurouni Kenshin para solventar un poco, digamos, esta pérdida, y se convirtió en la serie insignia en ese momento de la revista. Además, atrayendo otro tipo de público, porque fue una de las primeras series que se desmarcó un poco del estilo fuerte que había caracterizado a las series de acción, con un estilo que por aquel entonces se llamaba el Neo Shonen, porque mezclaba un poco del estilo más estilizado, más fino y no tan brusco de series fuera del shonen. Bien, esta es la revista del año 95, que coincidió además con el capítulo 200 de Slam Dunk, del 500 de Dragon Ball y otras grandes series por aquel entonces. Es decir, aparte de ser una revista de número doble del año nuevo, también tenía un momento potente de muchas series. Y en el año 96, cuando la revista, digamos, empieza otra tónica general, el top, digamos, de las series más populares en el momento queda así. Es decir, en ese momento Kochikame era de las más grandes, pero también jugaba, digamos, aparte, porque llevaba muchísimos años, muchísimos tomos, y Dragon Ball era el rey indiscutible de la revista, era su book insignia. Y aquí podemos ver que también había series de un poco más antes, como Capitán Tsubasa o Dr. Slump, que seguían siendo de las franquicias que la Jump seguía trayendo recurrentemente. Y llegamos a una etapa diferente. Los finales de los años 90 fue una etapa un poco rocambolesca de la Shonen Jump, porque Kazuhiko Torishima se convierte en el editor jefe de la serie y decide darle un cambio totalmente a la revista. Decide cortar lazos con muchísimos veteranos, con autores veteranos que veía que no traían nada nuevo, y decide volver a los orígenes de la Shonen Jump y volver a apostar por un nuevo talento joven. Es durante esta época donde, por ejemplo, los autores del Puño de la Estrella del Norte se van de la revista a formar una nueva editorial con otro antiguo editor, la editorial Koamix, donde siguen hoy en día. Es decir, es un momento en el que muchos autores ya veteranos ven una salida, digamos, más para buscar otras líneas editoriales. Y es en este momento donde Rurouni Kenshin se convierte, digamos, en el buque insignia de la revista, y empiezan a surgir otro tipo de series que ya... Todos estos autores son autores que han vivido con la marca Shonen Jump, que han nacido y que han leído de pequeño la Shonen Jump, que han leído Dragon Ball y todas las series que se publicaban a finales en los 80. Y ya esa influencia se va notando en todos estos autores y en el nuevo público que va retomando la revista, porque claro, muchos niños que leían la revista en los años 80 ya han crecido, ya tienen sus trabajos y ya no leen tanto la revista, por lo tanto se tienen que adaptar al nuevo público, a las nuevas generaciones que vienen. Y es por esto que se decida, desde la propia editorial deciden apostar por este nuevo talento joven que empieza a surgir. Por ejemplo, en estos años aparece el gran Eiichiro Oda, que hasta entonces
Claro, no podía competir, era un chaval que había sido asistente y que empezaba con su serie que hoy en día, claro, nos parece impensable que no existente en la Shonen Jump. Por aquel entonces también tenemos al ¿cómo se llama? El de Sekimatsu Leader Den, que es perdón, son ya tantos nombres que se me pierden. Sí, Shimabukuro, que luego tuvo otros problemas y no tuvo otros problemas, sino que a medida que iba ganando popularidad con la serie, se le pilló en un hotel con una menor de edad y la Jump cortó lazos. Dijo, esto no va a volver a pasar. Y es un autor que ha estado vetado muchísimos años en la Shonen Jump. Y aquí también me gustaría destacar por ejemplo, el debut de Suzuki Nakaba con Rising Impact, que más tarde se fue a la Shonen Magazine y es más conocido por Los 7 pecados capitales, pero en la Jump hizo sus primeros pinitos. O Whistle, que es una serie de deporte de fútbol, que es uno de los primeros ejemplos que tenemos de éxito femenino como autor en la Shonen Jump, por su autora. Ha habido muy poquitos, pero aquí empezaban ya autoras a entrar en el mundo de la Shonen Jump, que hasta entonces había sido dominado claramente por los hombres. Y llegamos durante esta etapa de reconstrucción de la Shonen Jump, la Shonen Magazine, una de sus competidoras, es la que se convierte, en la que vive su edad dorada y la que se convierte, digamos, en la revista más leída. Bebe mucho de los mangas de delincuentes, de romance, no tiene tanta acción como tenía la Shonen Jump, pero esto hace que con las nuevas generaciones que venían buscando algo diferente, consiga atraparlas. Aparte de esta revista, es un momento en el que ocurren muchísimas cosas en Japón. A finales de los 80 muere Osamu Tezuka, aparece el boom de Sailor Moon y Sakura, y la Ribbon llega a las 2,5 millones de copias, una revista shoujo de Shueisha. Es decir, durante este momento, digamos, de la Shonen Jump aparecen muchas cosas en la cultura manga que también se van influenciando entre sí, aunque parezca que no son revistas que van por separado, que parece que no se conocen unos de otros, pero al final siempre te influye algo que de otra revista, aunque tú no quieras. Aunque tengas poco tiempo, pero lo ves y te influye a ti que estás leyendo y que luego más tarde serás autor. Entonces vemos como en estos años la Shonen Jump, que se ve destronada de la Shonen Magazine, que vuelve después de muchísimos años a ser la revista más leída, y por eso se necesitó, digamos, ese cambio radical en la Shonen Jump. Y llegamos a finales de los 90, principios de los 2000, donde realmente aparece la nueva generación de autores. Esta, digamos, nueva etapa empieza y acaba con Naruto. Naruto ya marca el inicio de los nuevos autores que empiezan con nuevas ideas en la Shonen Jump y un Japón diferente, ya entrado en la era tecnológica totalmente, líder en este, digamos, sector, con la aparición de los teléfonos móviles y los jóvenes y una cultura moderna totalmente diferente a los 80. Y por ello los nuevos autores tratan, digamos, el manga, aunque sea la Jump, de una forma diferente. Un ejemplo de ello es Naruto, que trajo aire fresco con diferentes estilos, el rollo moderno ya de los 2000, con sobre todo la estética, se notaba la estética de la ropa. En Bleach también ocurre, es decir, todo ese cambio de generación empieza con Naruto, que ve como se convierte la Shonen Jump, digamos, los fans empiezan a hablar sobre el nuevo trío que es Naruto, One Piece y Bleach, en el que empiezan, digamos, a competir sanamente entre ellos para ver quién se vuelve, digamos, el nuevo rey de la Shonen Jump. Y durante esta etapa vamos viendo cómo se va abriendo el estilo de la Shonen Jump mucho más fuera de lo que había sido entonces, de ese manga más duro, de acción, deportes, en cuanto a estilo de dibujo, con apariciones, por ejemplo, de Greyman o Hitman Reborn, dos autoras que traen ese estilo del Rurouni Kenshin, de ese llamado Neo Shonen,
más estilizado, ha atraído a otro tipo de público. Ya no buscan solo esas autoras el público masculino más duro, porque hay otros autores que ya que lo buscan, y entonces empieza a atraer a otro tipo de público. Aunque siempre desde la Shonen Jump ellos han querido, su lema ha sido atraer, digamos, un público juvenil masculino, esto no quita que luego estas series, estos autores, también tengan su propio estilo y busquen otro público. Es decir, oficialmente hacen una cosa, pero ellos saben realmente cómo funciona al final este tipo de series y lo que atrae. Es decir, otro ejemplo lo tenemos en El Príncipe del Tenis, una serie que es súper popular por muchísimo más en chicas que chicos, pero se publicaba la Shonen Jump como cualquier otra. Y a medida que van a los 2000 van pasando, las Shonen Jump y otras revistas van viendo cómo el mercado del manga va cambiando. Con la aparición de los teléfonos móviles van viendo que la gente ya no lee en físico o antes ya ni leía, va desapareciendo ese interés en leer físicamente revistas poco a poco. Y durante estos años empiezan, digamos, un poco en la industria a ver cuál va a ser el siguiente paso, porque no solo la Shonen Jump, sino todas las revistas manga van viendo cómo van decayendo en popularidad, que se puede ver claramente en el número de copias que van imprimiendo semana a semana. Es decir, no había, aunque la Shonen Jump se estabiliza un poco con el trío a la cabeza, se va viendo un cierto desinterés muy paulatino en lo que es la revista en físico y en papel, porque en la mitad de los 2000 empiezan ya en Japón a ver servicios web en móviles que te permiten leer digitalmente el manga, y las nuevas generaciones ya empiezan a cambiar un poco ese chip. Y durante todo esto llegamos a 2010 y ya se puede ver un cambio generacional en lo que son las revistas las series más populares de la Shonen Jump, con One Piece a la cabeza y Naruto Bleach, que ya en menos de 10 años se posicionan en el top 10. Y también se puede ver en las tiradas del volumen únicos como las nuevas series empiezan ya a superar esos números de antaño. Bien, y llegamos a la última etapa de la Shonen Jump, que es desde el final de Naruto hasta la actualidad, donde en el final de Naruto ocurre, digamos, no a la vez, pero en pocos años ocurre el final de Naruto. Un poco antes empieza la Shonen Jump Plus, que es la aplicación digital de la Shonen Jump, y también el inicio de My Hero Academia. Entonces, ese momento es en el de transición, digamos, de esa generación de los 2000 a la nueva generación mundial de la Shonen Jump y digital. Durante estos años 2000, la Shonen Jump había seguido creciendo no solo en Japón, sino de fama mundial. Esto hace que cuando entramos ya en la verdadera era digital, con las nuevas series y con las series digitales, el interés mundial ya es real. Ya se espera, cuando empiezan nuevas series, se espera no solo desde Japón, sino desde fuera. My Hero Academia es el claro ejemplo de ello, de una serie que ha triunfado tanto en cantidad como en tiempo dentro y fuera de Japón. Una serie que una vez salió el anime, ya era popular el anime cuando salió a lo poco fuera de Japón, ya se ve esa marca Jump mundial que ya todos conocemos a día de hoy, y que durante estos años, digamos, se mantiene la marca, pero no ha conseguido, digamos, sacar a nivel de cantidad de calidad tantas series como en la época dorada. También es cierto que ahora hay muchísimas más formas de publicar series, y no todos los autores buscan publicar en una misma. Eso no quita que la marca de la Shonen Jump siga trayendo nuevos autores y sea una de las revistas a día de hoy donde es más difícil publicar, donde el nivel de exigencia es mayor y donde no todo vale. Es decir, he puesto muchísimas series aquí en las infografías, pero hay el triple o el cuádruple de series que ni siquiera pasan los 4 tomos, que ni siquiera tienen la opción de contar una historia, porque los editores saben de lo que marca ya ser una historia de la Shonen Jump. Saben ya el peso que es tener eso en el tomo cuando los niños van a comprar una nueva serie. Que no es lo mismo que cuando pone Shonen Jump, los niños y la gente ya espera, digamos, una cierta calidad, una historia
que va a marcarles, no de por vida, sino va a marcarles durante su niñez. Por eso se ha convertido la Shonen Jump tanto en una revista exigente del manga, no solo shonen, sino en general, sino una marca de calidad. Es decir, se espera ya un mínimo dentro y fuera de Japón cuando empiezas a leer una serie de la Shonen Jump. Y con esto la Shonen Jump, a partir de estos años, se embarca en un nuevo proceso muy difícil, como todas otras revistas, en las que buscar nuevos talentos, en las que competir contra el manga digital, contra el cambio generacional, otra vez que sucede, gente que ya no compra nada en físico, que todo lo lee en el móvil, y de adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas peticiones de los autores y del público. Y como podemos ver, durante estos años, como iba diciendo, la Shonen Jump y las otras revistas han perdido su fuerza física en número de copias de impresión, lo que podemos volver a ver una Shonen Jump muy cerca del millón de físicos, copias físicas semanales, cosa que no ha pasado desde los años finales de los 60. Y con esto nos quedamos, ya termino, con cómo quedarán el top de esas series, digamos, más populares, más vendidas de la Shonen Jump. Aquí os he traído el top 25 a lo más actualizado posible y hay una gran variedad ahí. Más o menos la mitad está dividida entre series de la Edad Dorada y series posteriores y con algunos, digamos, los más clásicos de las épocas anteriores. ¿Y cómo? Vale, pero esta es solo la Shonen Jump. ¿Cómo de verdad esto impacta el manga en general, la esfera del manga en general? ¿Cómo de tanto popular es la Shonen Jump en comparación con otras revistas o otras grandes series? Porque hay muchas más series fuera de la Shonen Jump. Pues si nos vamos al top histórico contando todas las series, la Shonen Jump se lleva gran parte de la parte alta. Es decir, es famosa, pero lo es con razón. Es decir, muchas de las series más famosas de la historia vienen de esta revista. Casi todo el top 10 es de la Shonen Jump, con un montón de series pasando las 100 millones de copias. Y esto es una prueba más, no la más, fiable, de que la importancia que tiene esta revista en la historia del manga shonen y del manga en general, y de cómo ha conseguido a lo largo de muchísimos años cautivar a muchos lectores diferentes, de generaciones diferentes, y que siempre parece ser que siempre, aunque vaya para abajo, siempre remonta, siempre consigue salir y sacar una nueva serie que parece ser que será el nuevo gran éxito y que todos los niños pueden esperar con ansias cuando van a comprar la Shonen Jump. Muchas gracias. Hay tiempo para una o dos preguntas si alguien quiere. Toma el micro y hablo yo por... Hay tiempo para dos preguntas. Es decir, no me creo que nadie tenga dos preguntas. Vale. Hay una mano. Tenéis tiempo para levantar una segunda mano. No habrá tercera. Así que... Impresión, ¿eh? Sí, impresión. Hola, buenas tardes. Mi pregunta, vamos a decir, estos grandes, ¿no? O sea, Naruto ya está fuera, finalizada. Bleach, finalizada. Sí. Bleach finalizada y ya solo queda One Piece, que